Gracias a Dios por este tiempo que nos da para poder bendecir el nombre de Dios. Es un gozo, ¿verdad? El poder juntos bendecir a Dios. Por otro lado, también nos alegra que estén hoy con nosotros para continuar, hermanos, con la serie de El peligro del pecado en la vida del creyente. Vamos a estar retomando nuevamente este ciclo de enseñanzas y hoy quisiera que me acompañaran, pedirles que me acompañen a el libro de Filipenses, hermanos, capítulo 2. Vamos a juntos revisar algunos versículos de la Escritura. Pablo tenía varios propósitos al escribir esta carta y una de ellas, hermanos, era animarles a guardar la unidad. Una de ellas, hermanos, un propósito es que quería que nosotros, o la iglesia más bien de Filipos, guardaran la unidad y por otro lado que buscaran perseverar en el camino del Señor con varias actitudes como la humildad entre ellos. Hermanos, entonces vamos ahí, capítulo 2 del libro de Filipenses. Verso número 12. Vamos a leer ahí, hermanos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es la palabra que Dios estaba trayendo a la iglesia de Filipos. Y quisiera que oráramos, hermanos, para continuar. Padre bueno, gracias por este tiempo. Padre, gracias que nos adviertes, gracias que nos enseñas, gracias que en tu corazón está el que crezcamos. Gracias, Padre, que aún hoy en tu buena voluntad nos reúnas, nos congregues alrededor tuyo para aprender, para recibir de ti. En el nombre de Jesús, síguenos ayudando a crecer y a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, imaginémonos en este momento, todos nosotros imaginemos acá a un jardinero experimentado enseñando a su hijo a cuidar el jardín, un jardín muy valioso. Usamos en este momento nuestra imaginación, ¿sí? El padre de familia llama a su hijo y le muestra un jardín muy hermoso y a la vez de gran valor, y el padre lo trae y le proporciona todas las herramientas para cuidar, desde las semillas, el agua, y hasta el sol está del lado del muchacho. Entonces, imaginemos por un momento, pero el padre viene y le dice al hijo, debes trabajar diligentemente.
El hijo se imagina aquel jardín precioso, se imagina las flores, hay un pequeño riachuelo y nosotros junto con el muchacho se imagina que va a haber algo hermoso que están creando en ese lugar y aún nosotros nos imaginamos esto. Y el padre le dice, debes trabajar diligentemente, arrancar la maleza cuando aparezca, regar constantemente el jardín y así cada planta, cuidar y ver a cada una de ellas si sale alguna plaga. El jardín, hermanos, y le dice al final, el jardín florecerá, estará bien con el poder y la provisión de Dios, pero se requiere por otro lado tu participación continua y vigilante. Los que tienen un jardín saben que mantenerlo es muy caro. En este tiempo en el que estamos en tiempo de calor, mucho más. Entonces, hermanos, esta pequeña y breve ilustración nos acerca a uno de los temas más hermosos y misteriosos de la fe cristiana, hermanos. La soberanía absoluta de Dios operando en perfecta armonía, hermanos, con nuestra responsabilidad personal de guardarnos sin pecado. En nuestro texto de hoy, hermanos, Pablo nos enseña esta, por así decir, paradoja gloriosa en los textos que estamos citando. Por un lado, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, hermanos. Por otro lado, debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, vigilando de manera activa, de manera constante contra el pecado que nos acecha, hermanos. Esa es la gran tarea y eso es lo que quiere enseñarnos el apóstol Pablo. Para esto, mis hermanos, yo quisiera, permítanme, hermanos, para esto yo quisiera hablarte de 5 puntos importantes que estaré hablando sobre estos textos. Estaré tocando 5 puntos importantes que vamos a sacar, 5 verdades de estos versículos que estamos citando, decía yo. Después haremos una pequeña aplicación práctica en nuestras vidas, hermanos, y al final tendremos una conclusión. Así que quisiera que me acompañes revisando juntos estos 5 puntos, decía yo, que para mí son importantes y con la ayuda de Dios poder transmitirlos a ti, hacerlos llegar a ti y que podamos juntos entenderlos. Por otro lado, decía, quisiera tener una pequeña aplicación a nuestras vidas práctica. Así que no te desesperes y por otro lado terminaremos con una breve conclusión. Pablo comienza diciéndonos en el versículo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y reverencia. Podemos decir aquí que nos deja ver el apóstol Pablo cuál es la gran responsabilidad humana en la salvación y santificación. Estos textos nos dejan ver a primera vista cuál es esa responsabilidad que usted y yo tenemos en guardar esa salvación y santificación. Ahorita definiré y diré a qué salvación se está refiriendo el apóstol Pablo, para que no empecemos con malas interpretaciones.
Pablo está hablando, mis hermanos, de una obediencia constante aquí en la vida cristiana, como un proceso continuo en el que debemos participar usted y yo de manera constante y de manera activa. Tenemos esa gran responsabilidad y es lo que nos está diciendo y llevando el apóstol Pablo. Usted tiene una gran responsabilidad. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo conocía a estos hermanos de tal manera que les dice, amados míos. ¿Cómo veía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? Hermanos, entre todas las iglesias, pareciera que esta era una, yo sé que amaba a cada hermano, a cada iglesia, y a esta iglesia se refiere a ellos como amados míos. Los tenía en su corazón. Él estaba en este momento en la cárcel. El apóstol Pablo se cree alrededor del año 60, por ahí más o menos. Y el apóstol Pablo tenía una gran preocupación por algunos pequeños detalles que se estaban saliendo de control en la iglesia de Filipos. Y él quiere hablar y él quiere de alguna manera buscar que la iglesia guarde la unidad, y los exhorta y les anima con estas palabras. Así que Pablo, mis hermanos, aún está conectando estos versículos que estamos leyendo. Recordemos que en el principio no tenían versículos, no tenían capítulos, y está muy de la mano, muy conectado con los versículos anteriores, hermanos, del verso 5 al 11. Porque Cristo, nos dice él, se humilló y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Habla de una abnegación, habla de una entrega total, de una entrega completa. Se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y hay una razón, hermanos. Usted y yo éramos la razón del por qué nuestro Señor se hizo humilde y se humilló. Y no fue una humildad que nosotros vemos en alguien. Hasta la muerte se humilló para darnos vida, hermanos. Entonces, el fundamento que Pablo quiere poner primero de nuestra responsabilidad, hermanos, no es nuestro esfuerzo natural que usted y yo hacemos cada día, sino de la obra redentora, hermanos, que Cristo hace en la vida del creyente. La responsabilidad va mucho más allá. Yo creo que todos tenemos que entender que dice el texto, mucho más ahora en mi ausencia. Recordemos a los primeros conversos de esta iglesia. ¿Alguien me puede recordar alguno de los primeros conversos de esta iglesia? ¿El eunuco? ¿Alguien más? ¿El carcelero de Filipos? Sí. Lidia. Fue, creo que, el primer converso que vemos. Lidia, aquel carcelero, personas muy importantes de alguna manera. Y hermanos, Pablo ya no estaba en este lugar. Repito, él está encarcelado en este momento. Les dice, mucho más ahora en mi ausencia, les lleva o les da o les pone esa responsabilidad que tiene cada uno de los miembros de esta iglesia sobre sus hombros, así como les deja caer el peso. Mucho más ahora en mi ausencia. Pablo, hermanos, está reconociendo una realidad humana. ¿Es más fácil ser obedientes cuando hay supervisión externa? No sé si te fijas, pero en el trabajo, si está el jefe, las cosas se mueven más rápido. Si no está, no caminan igual, sí se mueven, sí, pero no igual. Si no estás en casa, papá y mamá, ve a saber, los chicos
hacen de las suyas. Cuando hay supervisión externa, hermanos, pero el verdadero carácter cristiano, oye bien, el verdadero carácter cristiano se revela cuando nadie nos está mirando, hermanos. El verdadero carácter que Cristo está formando en cada uno de nosotros se refleja cuando no tenemos al pastor, a la iglesia, a los hermanos vigilándonos. Ahí se muestra el verdadero cristianismo, el verdadero carácter que usted y yo hemos desarrollado. Entonces les dice, en mi ausencia. Cuando entonces el pastor no está, cuando la iglesia no está, cuando tus padres no están, etcétera, hermanos. Es ahí donde usted debe ser obediente delante de Dios. Tiene la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo en su vida cuando no está nadie de la iglesia. Esta ausencia de supervisión humana, hermanos, intensifica entonces nuestra responsabilidad personal. No podemos depender, hermanos, de la presión externa, del cuidado de los demás, para mantenernos en el camino correcto. Debemos desarrollar vigilancia interna y personal. ¿Estamos conscientes de esto, hermanos? Hay alguien más grande que cualquier hermano terrenal, que es Cristo. Cristo, hermanos. Entonces, mucho más en mi ausencia, les está diciendo el apóstol Pablo, es que hemos de vivir la vida cristiana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, reconoce la obediencia. Pablo reconoce la obediencia, pero reconoce que hoy no está con ellos y que no están solos tampoco. Hay un pastor, hay pastores en la iglesia de Filipos, pero hermanos, cuando no están los pastores, es ahí. La responsabilidad, hermanos, o parte que nos toca es, como dice la escritura aquí, ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Esta palabra de ocupaos es una palabra griega que significa trabajar intensamente hasta completar. Trabajar intensamente hasta completar. O sea, estoy de manera constante trabajando en esto que el Señor ha hecho en mi vida. Y también significa desarrollar con esfuerzo constante. Desarrollar con esfuerzo constante es lo que quiere decir ocupaos, es decir, no es un trabajo ocasional, sino una labor diaria, hermanos. Una labor diaria, pero aparte es una labor intencional. Yo quiero desarrollarme como cristiano. Y para desarrollarme y cumplir el propósito y el llamado que el Señor ha hecho a mi vida, yo tengo que ser intencional y debo de ser persistente. Es la responsabilidad que me toca de guardar o de ocuparme en la salvación que el Señor nos ha dado. Noten esto, hermanos. No dice trabajad para vuestra salvación. No está diciendo eso el apóstol Pablo, sino está diciendo más bien trabajad en vuestra salvación. La salvación, hermanos, ya es nuestra, hermanos, ya es nuestra la salvación y nos ha sido dado mediante la fe, por la gracia de Dios mediante la fe. Ahora debemos desarrollar, hermanos, y proteger lo que hemos recibido gratuitamente. Gratuitamente, hermanos. Yo tengo que comenzar a desarrollar y entiéndase la salvación, hermanos, que el apóstol está hablando como esa parte de nuestra santificación,
como esa parte de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, de nuestra madurez como cristianos. Entiéndase así. No es que por nuestros o por las obras que nuestros hermanos filipenses hicieran, se fueran a salvar. No es que sea eso, hermanos. Ocuparse en la salvación implica vivir de manera, hermanos, que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras acciones. Que reflejemos el carácter de Cristo en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, hermanos. Reflejemos a Cristo cada día de nuestra vida. Hermanos, tenemos una tarea difícil. Tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál debe ser la actitud apropiada para vivir ocupados en esta salvación, hermanos? Dice el texto, con temor y temblor. La actitud en la que usted y yo hemos de hacer, hemos de guardar, hemos de ocuparnos en este tema de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, debe ser con temor y temblor. Esta frase no se está refiriendo a un terror paralizante, hermanos, sino una reverencia activa. Tenemos que ser reverentes a Dios en nuestra manera de oír, en nuestra manera de hacer. Para esto hemos de tener, hermanos, una conciencia profunda, primero, de la santidad de Dios. Servimos a un Dios santo que no tolera el pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Usted y yo hemos de tener una conciencia profunda. Ahorita en los puntos de aplicación daré algunos consejos. Tener una conciencia profunda de la santidad de Dios. Dios es santo, hermanos, y no tolera el pecado. Por otro lado, tenemos que estar conscientes de nuestra vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que somos capaces de caer, podemos caer en algún pecado por nuestros descuidos. Si no estamos vigilantes, si no estamos creciendo, si no estamos ocupados, podemos caer. Podemos caer. Por otro lado, tenemos que estar conscientes de las consecuencias del pecado. Usted y yo tenemos que estar muy conscientes de la consecuencia del pecado. Hermanos, no hay algo más que pueda separar al hombre de Dios que el pecado. El pecado destruye el testimonio del hombre más piadoso que pueda haber sobre la tierra. Lo vemos en un David, lo vemos en un Salomón, lo vemos en otros hombres de Dios. Y por otro lado, hermanos, tenemos que estar conscientes de una manera, tenemos que estar conscientes de la seriedad de nuestro llamado. Usted y yo, hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados, hermanos, a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Somos la sal y somos la luz de este mundo. Tenemos un llamado importante. Que eso, mis hermanos, aún nos anime. Es por eso que a veces, hermanos, cuando no tenemos conciencia de esto, que somos muy descuidados. Cuando no tenemos conciencia de que Dios es santo,
de que no tolera el pecado, no estamos conscientes de que somos vulnerables, hermanos, es por eso que tenemos muchos descuidos en nuestra vida, en nuestra forma diaria de vivir la vida cristiana. Este temor reverente nos mantiene espiritualmente despiertos, hermanos, y vigilantes a la vez contra las trampas del pecado. Veamos, hermanos, esa parte que Dios hace en nosotros ahora. Veamos esa otra parte. Por un lado vemos la responsabilidad que tenemos, por otro lado veamos lo que Dios hace en nosotros, la obra soberana de Dios en nuestras vidas. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que está diciéndonos aquí entonces, que la fuente de nuestra capacidad es Dios, hermanos. Dios es el que en vosotros, la Escritura nos dice, produce. Dios es el que en vosotros produce, dice este versículo. Inmediatamente después de llamarnos a trabajar, hermanos, Pablo revela, por así decir, el fundamento de nuestra capacidad, es decir, de lo que nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Pablo inmediatamente nos presenta ese fundamento del por qué el creyente persevera, cómo persevera. Dios mismo está obrando en nosotros. Dios mismo está obrando en nosotros. La palabra produce quiere decir del griego energeo, que significa energizar. Hoy cuando nos sentimos cansados, el hombre se ha creado cosas para tener energía, ¿cierto? Menciónenme algo que les dé energía. ¿Ah? Café, vitaminas, chocolate, ¿qué más les da energía? Coca. Bueno, no queríamos decir el nombre, pero ¿qué más les da energía, hermanos? Azúcar. Descansar da energía, ¿cierto? Dormir un rato da energía. Los muchachos les falta decir que Red Bull, cosas así, hermanos, dan energía al cuerpo. Hermanos, ¿qué creen que le da energía al alma? Dios es la energía, hermanos, lo que nos energiza, hermanos, lo que nos da fuerza. Él es el que produce, Él es nuestra energía, hermanos. Y esta palabra, decía yo, hermanos, es energizar, hacer efectivo, quiere decir esta palabra, hacer efectivo. Obrar poderosamente es otro significado de esta palabra. Él hace poderosamente en nosotros, quiere decir. Wow, ¿cuántas cosas hace Dios? No trabajamos entonces en nuestras propias fuerzas, hermanos. Como una lámpara que necesita estar conectada a la fuente, hermanos, de energía, de electricidad para brillar. Nosotros dependemos, hermanos, completamente del poder de Dios operando en nosotros. Lo necesitamos. Es de primera necesidad. ¿Qué produce Dios en nosotros, hermanos? ¿Qué produce? ¿Qué es lo que produce en nosotros? Dice el texto, así el querer como el hacer. Es lo que produce Dios, el querer y el hacer. La obra de Dios en nosotros es integral, hermanos. ¿Quién crees que pone en ti el querer venir a la iglesia? Así sencillo. ¿Quién es el que nos lleva a orar cada día? ¿Quién es el que nos lleva a buscar de su palabra? ¿Quién es el que pone su temor y buscar ser obedientes a Él? Es Dios. Es su Espíritu, la influencia de su Espíritu Santo. Él es la energía y Él pone, dice, el querer, hermanos. Así el querer
como el hacer. Dios, hermanos, el querer quiere decir que Dios transforma nuestros deseos, motivaciones y afectos. Dios los transforma, nos da hambre y sed de justicia. Si deseas que alguien conozca de Cristo, es que es Dios el que está poniendo en tu corazón eso. Es Dios el que te da energía para poder hablarle de Cristo a alguien más. El que pone aún las palabras muchas de las veces de manera hasta sobrenatural, o te pone el texto que has de citarle. Él produce entonces el querer. Hace que aborrezcamos el pecado y amemos la santidad, hermanos. Sin esta obra interna, nuestros esfuerzos serían meramente externos y temporales. Es decir, viviríamos una vida moralizada, pero a la vez vacía, hermanos. Mas, sin embargo, es Dios el que pone el querer en nosotros. También pone el hacer, hermanos. Dios también capacita nuestras acciones. Él pone el hacer en nosotros, nos da fuerza para resistir la tentación. Dios es el que pone el hacer, el poder rechazar, hermanos, o el poder aceptar algo. Dios nos da esa fuerza, hermanos. Nos da poder para obedecer. Su espíritu, si gobierna su espíritu nuestras vidas, Él nos da el poder para obedecer. La habilidad, hermanos, también para perseverar aún en las circunstancias difíciles. ¿Cuántos no nos hemos sentido desanimados en algún momento? La iglesia en este momento necesitaba energía, necesitaba que se le recordara estas palabras, y el apóstol Pablo, siendo usado a través de papel y tinta, estaba animando a nuestros hermanos de esa responsabilidad que tienen delante de Dios. ¿Qué le motiva, hermanos, a Dios a hacer todo esto? ¿Qué le motiva, hermanos? ¿Qué le hace Dios hacer esto, hermanos? El poner en nosotros el querer y el hacer. Su buena voluntad, dice la Escritura. Por su buena voluntad, hermanos, es que usted y yo podemos obedecer. Somos capacitados de parte de Dios. Es por su buena voluntad, hermanos. Todo esto surge de la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. No obra en nosotros porque seamos merecedores. Sabemos que no es así, sino porque en su soberanía ha decidido completar en nosotros, hermanos, lo que Él ha comenzado. ¿No dice eso mismo en un capítulo, en el capítulo 1 de este mismo libro, verso 6? Hermanos, su buena voluntad hace que usted y yo, el ponernos, el querer, el hacer, nos da la capacidad. Esta verdad, hermanos, debe llenarnos de confianza. Esta gran verdad debe llenar de mucha confianza nuestras vidas. Nuestra perseverancia no depende de nuestra fuerza de voluntad inconsistente, hermanos, sino de la voluntad inmutable de Dios. Él no cambia. Es el deseo de Dios, es la buena voluntad de Dios. Cuando Pablo deja claro esto, deja claro que aunque tenemos responsabilidad, la obra de transformación es de Dios, hermanos. Deja claro esto el texto. Tenemos la gran responsabilidad, sí, pero por otro lado vemos la obra de transformación en nuestras vidas de parte de Dios. Es Dios el que nos capacita, es Dios el que nos lleva y nos transforma. ¿Cuál debe ser entonces aquí nuestra actitud contra el pecado, hermanos? ¿Cuál debe ser la actitud de cada uno de nosotros?
Regresando a esa responsabilidad que hemos de tener delante de Dios para rechazar el pecado, para crecer espiritualmente, para estar enfocados en guardar la salvación que el Señor nos ha dado y otorgado. ¿Cuál debe ser la actitud contra el pecado, hermanos? El vivir vigilantes cada día ante el pecado, hermanos, y sus consecuencias. Hemos de vivir de manera continua, vigilando, observando, mirándonos a nosotros mismos y por otro lado, hermanos, ver las consecuencias del pecado. Dice el texto más adelante, capítulo 12, verso 14 y 15, haced todo esto sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El texto dice, haced todo esto sin murmuración ni contiendas. Pablo no habla de generalidades con respecto al pecado. Él identifica un par de pecados que se estaban infiltrando en la iglesia de Filipos y les habla acerca de ello. Él identifica dos pecados que se estaban comenzando a meter en la iglesia. Número 1, la murmuración. ¿Recuerdas tú que habían algunas hermanas que no se ponían de acuerdo? ¿Recuerdan sus nombres? Y Pablo les exhorta a que sean de un mismo sentir. Una decía una cosa y otra decía otra cosa. Una pensaba que se debía de hacer de esta manera y la otra pensaba de otra forma. Esto llevó, hermanos, a que la iglesia comenzara a estar de parte de una hermana y otros de parte de la otra hermana. Había algunas pequeñas dificultades, decía el pecado quería infiltrarse. Murmuración, que quiere decir quejas constantes. Quejas constantes en contra de alguien, en contra del pastor, en contra de alguien. Ellos tenían quejas de manera constante en su corazón. Había descontento. Más adelante estaremos hablando del pecado de murmuración, pero había descontento en el corazón de algunos hermanos. Estaban murmurando, habían críticas destructivas en la iglesia. Este pecado, hermanos, destruye la unidad. Destruye la unidad de la iglesia. Contamina ese ambiente hermoso espiritual de la iglesia. Por eso Pablo identifica esos dos pecados y los ataca. Nuestra actitud, hermanos, contra el pecado debe de ser de vigilancia. De vigilancia. Oye, hermano, que la hermana, ve a decirle a ella. O que el hermano, ve y díselo a él. Y habían quejas, habían descontentos en el corazón y habían murmuraciones entonces. Habían contiendas, dice el texto también. Contiendas, y quiere decir que habían algunas pequeñas disputas, no habían grandes peleas, pero sí habían algunas disputas entre ellos. Usted y yo podemos llegar a practicar alguno de estos en algún momento si no estamos vigilantes, si no tomamos esa responsabilidad de estar cada día ocupados en nuestra salvación. Si no estamos ocupados en nuestra salvación, tenemos argumentos innecesarios a veces. Y decimos, es que debería de serse así, ¿por qué nos hizo así? ¿Por qué etcétera? ¿Por qué no? Habían algunos argumentos innecesarios entre ellos. Es lo que causa la contienda, divisiones. Este pecado, mis hermanos, fractura las relaciones en la iglesia y daña el testimonio cristiano.
quiero meterle un poquito más a la velocidad. Estoy en la introducción casi. ¿No es cierto, hermanos? Pero, hermanos, hemos de estar vigilantes. Hay varios objetivos para estar atentos y vigilantes, hermanos, en nuestras vidas, hermanos. Debe y hay varios objetivos. Pablo las menciona para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Dice para que seamos irreprensibles. Amados hermanos, si hemos de estar vigilantes, ha de ser para seguir irreprensibles delante de Dios, sin defecto que pueda ser justamente, podamos ser criticados, nuestro testimonio. No significa perfección, hermanos, sin pecado, quiere decir. No quiere decir que no vayas a cometer algún pecado, sino integridad genuina en nosotros. Una integridad genuina en nuestra manera de vivir. Los objetivos es que seamos sencillos, hermanos. Por eso repito, él conecta este mismo pasaje con los versículos anteriores, 5 al 11. Nos pone el ejemplo de Cristo, hermanos. Seamos puros, quiere decir la palabra sencillos, quiere decir puros, sin mezcla, sin dobleces. Hermanos, el oro, para que sea oro puro, no tiene que tener ninguna aleación extra, otro metal que esté por ahí revuelto. Así nosotros, hermanos. Un corazón sencillo es un corazón no dividido entre servir, hermanos, es decir, a Dios o al mundo. Y también dice sin mancha. Hay propósitos del hecho de que nosotros estemos atentos para estar sin mancha, como un sacrificio perfecto que puede ser presentado ante Dios, hermanos, como algo que puede ser digno de Dios para ofrecerlo en sacrificio. Entonces, hermanos, nuestra vida debe ser una vida que honra a Dios y refleja su carácter. ¿Dónde y cuándo vivir así, mis hermanos? ¿Dónde? ¿Cuándo vivir de esta manera, vigilantes, cuidando, guardando nuestra salvación, trabajando en ella? En nuestro diario vivir, hermanos. En nuestro diario vivir, hermanos. Dice la Escritura que en medio de una generación maligna y perversa, vivimos en una generación maligna y perversa. Nuestra vigilancia no es un ambiente, por así decir, neutral, sino en medio de una cultura hostil a los valores del reino de Dios. Vivimos rodeados, hermanos, en este tiempo de relativismo moral. Lo que para ti puede ser bueno, para mí es malo, y lo que para mí es malo, para ti puede ser bueno. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y así, hermanos. En medio de una generación material, de un materialismo desenfrenado. En un mundo con un materialismo desenfrenado, la prosperidad pareciera que es su único valor. En un individualismo egoísta, en una sexualidad pervertida, hermanos. En ese contexto estamos viviendo usted y yo hoy. En medio de esta generación donde hay violencia y odio. Lo que comentaba hace un rato nuestro hermano en la introducción. Violencia y odio, hay un desprecio por la vida humana, hermanos. En esa generación nos ha tocado vivir. Es en este ambiente inmoral, hermanos, que debemos mantener pureza moral, y para eso, hermanos, se requiere vigilancia constante y decisiones bien tomadas con la ayuda de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿En qué punto vamos?
¿En el 3 seguro? A ver, algunos ya se fueron. Están presentes en cuerpo, creo, pero ausentes en espíritu. Vamos, regresemos todos a clase, regresemos aquí con nosotros. Vamos en el punto número 3, punto número 4, hermanos. Punto número 4. ¿Qué usa Dios, hermanos, para ayudarnos en esta gran tarea? ¿Qué usa Dios para ayudarnos en esta gran tarea y responsabilidad que usted y a mí nos toca? ¿Cuál es la herramienta que el Señor siempre ha usado? Su palabra. Su palabra, hermanos. Asidos, dice la Escritura, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, dice el apóstol entonces. Aquí está, por así decir, el secreto. Nuestra vigilancia debe estar íntimamente conectada a la palabra de Dios. Nuestra vigilancia, el estar trabajando en nuestra salvación, el estar ocupados en nuestra salvación, debe estar todo conectado con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y esto, hermanos, quiere decir la palabra asidos, quiere decir mantener firmemente. Mantener firmemente. Estoy agarrando algo y no lo suelto. Lo mantengo firmemente. Es aferrarse. Significa aferrarse y también no soltar. No soltar. ¿Tú cómo crees que cuando va un alpinista, cómo crees que va? ¿Crees que en algún momento toma un descanso? Habrá momento, pero cuando exactamente va en un estrecho tal vez, o en un lugar muy resbaladizo, peligroso, no se suelta. Va bien agarrado de su cuerda y por otro lado no se suelta de aquellas cosas que le van ayudando para seguir escalando. No suelta. Así nos dice la Escritura. Hermanos, la palabra es nuestra guía moral. La palabra de Dios es nuestra guía. Es la que nos enseña que es pecado, hermanos, que es santidad. Dios es tan bueno, nos muestra el bien, nos muestra el mal. Camino de vida, camino de muerte. La palabra, hermanos, nuestra fortaleza espiritual. El salmista en el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, es una de las armas para defendernos en contra del enemigo, ¿cierto? Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice Efesios 6, verso 17, hermanos. La redención de nuestras almas produce gozo y sacrificio. Punto número 5, hermanos. ¿Cuántos dije que íbamos a hablar, a tocar? 5. Vamos ya terminando entonces. Y aunque se ha derramado, dice la Escritura, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo vosotros también gozaos y regocijaos conmigo, dice los últimos versículos 17 y 18. Hermanos, al liderazgo también en algún momento es motivado el liderazgo. Pablo revela que nuestra vigilancia personal no es solo para nuestro beneficio, mis hermanos. De alguna manera afecta a otros.
De hecho, cuando veo a cada uno de ustedes, no saben cómo anima mi corazón. No saben qué alegría me da. El ver a alguien nuevo, hermanos, se goza mi corazón. Me gozo al ver a alguien. O no nos hemos visto y deseamos estar juntos conectados en un discipulado, en un tiempo de oración. Es un gozo, yo creo, que ir a aquellos equipos que visitan los hogares, los ministerios, es un gozo estar ahí. Afecta a otros, especialmente aquellos que han invertido, mis hermanos, espiritualmente en nuestras vidas. Cuando fallamos en guardarnos del pecado, no solo nos dañamos a nosotros mismos, déjame decirle que a veces también nos desanima a nosotros, como iglesia, aún como liderazgo. Hay gozo en el sacrificio, déjame decirte, y eso lo dice más anteriormente, en versículos anteriores. De hecho, esta carta una y otra vez nos lleva al gozo. El verso 17, Pablo está dispuesto, dice, aún a ser derramado como una ofrenda a Dios para que cada uno pueda crecer. Si eso quiere decir contribuye al crecimiento espiritual de los filipenses, lo haría. Este es el corazón del líder. Nos invita aún a nosotros a gozarnos juntamente, dice el verso 18. La vida entonces cristiana vigilante no es sombría ni legalista, mis hermanos. Hay gozo profundo en saber que estamos viviendo como Dios quiere. Vamos a pasar a la aplicación práctica, mis hermanos. En esta ocasión quise hacerlo de esta manera. Número 1, mis hermanos, ¿entendemos correctamente la parte que me corresponde cuidar y vigilar? ¿Entendemos correctamente la parte que nos toca cuidar y vigilar, hermanos? ¿Vivo en uno de los extremos? El primero puede ser la presunción, hermanos. Dios me guardará automáticamente, no necesito vigilancia. Puedo irme al extremo de pensar como Dios me cuida, Dios me guarda, pues yo no pongo de mi parte. Él es el que empezó la obra en mí, la va a terminar y yo no me preocupo. ¿Cómo nos damos cuenta que vive así la persona? Falta de disciplina espiritual. O descuida los medios de gracia. Descuida los medios de gracia para su vida. Descuida la palabra, descuida el compañerismo, descuida la iglesia, la comunión entre creyentes. Vemos esas señales. Cuando alguien está confiado en sí mismo, cuando alguien vive en esa presunción de que no necesita a Dios, o de que sí lo necesita, pero que Él haga todo el trabajo. Porque eso es lo que dice la palabra. Llega a creer y a interpretar de esa manera la escritura. Se expone mucho al pecado, no rinde cuentas a nadie. Ese es un extremo. El otro extremo puede irse al legalismo. Todo depende de mi esfuerzo personal. O sea, no dependo de Dios, dependo de mí mismo, de mi esfuerzo, del esfuerzo que yo hago de manera individual o personal. ¿Cómo nos damos cuenta que esta persona está viviendo así? Bueno, es que vive en ansiedad constante. Vive en ansiedad constante. Confía en sus buenas obras.
confía en sus buenas obras. Hay desesperación cuando falla, cuando peca. Hay desesperación. O me voy al legalismo o a la presunción. ¿Cuál sería el equilibrio aquí, hermanos? El equilibrio bíblico. Debo de vigilar mi vida, cuidar mi vida, dependiendo en todo momento de la ayuda de Dios. Dependiendo de Dios, hermanos. Dependiendo en todo momento de Dios. Trabaja con diligencia, pero a la vez confía en el poder de Dios. Sería ese equilibrio. Estamos vigilando, mis hermanos, las áreas específicas, las áreas específicas en nuestra vida que necesiten cuidado. Estamos vigilando, por ejemplo, esa parte puede ser de la murmuración. Hagámonos un autoexamen en este momento. Hagamos un examen personal sobre la murmuración. ¿Cuál es el tono, por ejemplo, predominante en mis conversaciones? ¿Cuál es el tono? Cuando hablo sobre algo, sobre alguien, ¿cómo lo hago? ¿Tiendo a quejarme más que a dar gracias? Hagamos un examen sincero delante de Dios hoy. ¿Mi presencia trae ánimo o desanima a otros? Pues como desanima a otros, mejor me voy de esta iglesia. No estamos diciendo eso. O sea, respondemos así cuando vivimos en presunción. Hagamos un examen ahora sobre las contiendas. ¿Soy una persona que busca la paz o que contribuye a los conflictos? ¿Mis palabras edifican o destruyen? ¿Qué más podemos examinar y preguntar? ¿Busco tener la razón o busco la reconciliación? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? Para la murmuración, algunos pasos prácticos. Establezca, mi hermano, mi hermana, una disciplina de gratitud diaria. Mi hermano decía una gran verdad hace rato. Vivimos en medio de una juventud que es quejosa para todo. En una generación que se queja por todo. Está amargada por todo. Establezcamos una disciplina de gratitud diaria. Antes de expresar una queja, encuentre 3 cosas por las cuales dar gracias, mis hermanos. Antes de decir una queja, encuentre 3 razones por las cuales agradecer. Y para las contiendas, aprenda el arte de la pregunta en lugar de la afirmación confrontativa. ¿Puedes ayudarme a entender tu perspectiva? En lugar de, ¿estás equivocado? A veces actuamos así. A veces actuamos así. En el hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, actuamos así, con un espíritu contencioso. Quitemos eso, aprendamos el arte de la pregunta, decía yo, en lugar de la afirmación confrontativa. Ayúdame a entender esto que tú ves de esta manera. Ayúdame a entender. Hermanos, ¿estamos asidos de la palabra de Dios? ¿De la palabra de vida? ¿Estamos
tomados de la palabra, hemos abrazado, hemos tomado y no soltamos la palabra. Hagamos una evaluación a nuestra vida, hermanos. ¿Cuánto tiempo paso en la palabra? ¿Cuánto tiempo paso cada día en las escrituras? Comparando con el entretenimiento, por ejemplo, secular. ¿Cuánto tiempo paso en la palabra? Puedo identificar cómo la palabra de Dios me ha guardado recientemente del pecado. Hermano, ¿te puedes dar cuenta de cuántas veces la palabra te ha guardado? ¿Puedes identificar alguna en este momento? ¿O no te importa? Eso me dice que no estás trabajando en tu salvación, en los términos que acabo de hablar. ¿Memorizo algún versículo que me ayude en momentos de tentación? ¿Hay algún texto que me ayude a tomarme de Dios y no ceder ante la tentación? ¿Estamos asidos de la palabra, hermanos? Algún consejo que pudiera darte, mi hermano, es ten una lectura sistemática. Una recomendación para ti sería ten una lectura sistemática, un plan de lectura bíblica que cubra toda la escritura, toda la Biblia. Hermanos, haz un plan de lectura al año, por ejemplo. Al cabo de ese año regresas y me dices si no has crecido más espiritualmente. Pero a veces somos descuidados. Hagamos alguna memorización estratégica, hermanos, en algún momento. Memoricemos algún versículo específico para esas áreas vulnerables en nosotros. Tomémosla para nosotros esa parte de la escritura. Pensemos en ella, reflexionemos en ella, oremos al respecto. Aquí le puse sobre mi dieta y es, hermano, evalúa qué alimenta tu mente, que te lleva a veces a pecar también. Puede ser alguna noticia, algún entretenimiento, llámese redes sociales. ¿Qué te lleva a pecar? Guárdate de eso. Yo estoy en contra de los reels y no quiere decir que todos deben de estar en contra de los reels. Porque le digo a los chicos en casa, me ha tocado ver que de una cosa sale otra cosa que tú no te esperabas. Repito, no quiere decir que te estoy prohibiendo ver reels. Es mi punto de vista, nada más, no es personal. Entonces, hermanos, cuidemos aquello que nos está alimentando y que nos pudiera llevar a pecar. Estamos terminando ya, hermanos. El tiempo se me ha ido volando. Se me ha ido volando, hermanos. Y, hermanos, una pregunta más. ¿Vivimos con ese temor y temblor apropiado? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien no vive en ese temor reverente? Es muy ligero ante el pecado. Peca de vez en cuando peca. De manera casual peca. Y todavía se dice, no es tan malo, hoy confieso mi pecado. No confesamos con regularidad nuestros pecados. Cuando no vivimos en ese temor y temblor reverente, ese temor apropiado que el Señor nos enseña
Nos exponemos aún voluntariamente a las tentaciones. Nos exponemos a la tentación. Ya decía de algo que yo a lo mejor veo en mi vida. Digo, esto no. No rindo cuentas a nadie. Cultivemos el temor reverente, mis hermanos, cada día. Cultivemos el temor a Dios cada día en nuestras vidas y con los que nos rodean. Reflexionemos regularmente sobre la santidad de Dios, por ejemplo. Estudiemos, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4, hermanos. Examinémonos frecuentemente, como dice 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, hermanos. Rindamos cuentas a alguien. Acércate a alguien. Relacionémonos con personas que a veces nos hagan preguntas difíciles sobre nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu lectura de la palabra del Señor, por ejemplo? ¿Cómo está tu oración? Encontremos gozo, hermanos, en el Señor. En hacer todo esto trae gozo. El hacer todo esto trae paz, hermanos, trae crecimiento. Nos hace más útiles. Hay propósitos, hermanos, ya los veíamos. En hacer todo y cada una de estas cosas hay beneficios, hermanos. Nos acerca más a Dios, nos da paz, nos hace más útiles, nos prepara para la eternidad, mis hermanos. Para concluir, hermanos, hemos explorado, decía, una de las verdades más profundas y prácticas de la fe cristiana. Dios en su soberanía perfecta ha decidido obrar en nosotros y a través de nosotros. Pero esta obra, hermanos, soberana, no nos convierte en robots espirituales. Nos capacita para ser colaboradores conscientes y vigilantes de su obra de santificación. Hermanos, necesitamos cuidar esas partes que estamos descuidando y confiar a la vez en la buena voluntad de nuestro Dios. Todos nosotros necesitamos crecer en esta vigilancia, dependiendo de Dios, trabajar diligentemente mientras confiamos completamente en Dios, hermanos. Vivamos conscientes delante de Dios sobre nuestra vida, sobre la salvación que el Señor nos ha otorgado gratuitamente. Agradecemos, Padre, tu palabra. Tenemos una gran responsabilidad delante de ti. Pero por otro lado, Señor, nos llena de confianza el saber que tú estás con nosotros y en nosotros. Nos llena de confianza y, Señor, que podamos caminar de la mano de estas dos cosas. Que tú estás con nosotros y que tenemos que hacer esa parte que nos corresponde. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.